Gente linda, gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a Trotavan. Déjame contarte que esta semana ha sido increíble. Nos ha pasado de todo y hemos viajado por unos lugares que la verdad que ni te cuento. Bueno, mejor sí, dale, vení. Ahora sí, a poner diésel. Que esta es una de las cosas que más me gusta de mi van, es que tiene esta tapita. Entonces hay que abrir la puerta para que se abra esto, si no, no se puede abrir, así que no me pueden robar el diésel. Ahora sí, diésel. Que siempre tiene el color verde. Esa es una cosa que hay que tener mucho cuidado, porque si se le pone gasolina normal, regular, se me destroza el motor. Adiós, Trotavan. Ahora sí, lleno el tanque, vámonos. Estas últimas semanas hemos pisado 3 estados. El primero fue en Memphis, en Tennessee. Ahí fui a visitar la mansión de Elvis Presley, que se llama Graceland. Descubrí que los muros que rodean la mansión están todos rayados por los turistas. Me tocó esperar unos 40 minutos más o menos para entrar. Y cuando finalmente se abrieron los portones después de tanta espera, entré corriendo directo al cementerio donde está enterrado Elvis Presley. Ah, sí, esa es su mansión, pero los tickets salen carísimos. En el cementerio no se podía filmar, pero igual filmé. Y ahí descubrí que Elvis Presley tenía un mellizo, ¿pueden creerlo? Se llama Jesse y murió 30 minutos antes de que Elvis naciera. Y esa es la tumba de Elvis, por supuesto, no me la podía perder. Un rato después pasé por Sun Studios, pero solo un ratito. Ese es el lugar donde Elvis Presley grabó sus primeros discos. Luego manejamos a una isla que está en Memphis, donde dejé la camioneta y caminamos como unos kilómetros para llegar hasta el famoso cartel de Memphis. En el camino vimos el puente que cruza de Tennessee a Arkansas. Y luego llegamos al parque que se llama Mad Island. Y ahí está el cartel. Mira qué hermoso. Se ve toda la ciudad detrás. Mira a esa señora queriéndose sacar la foto. Si hubiera llevado mi trípode, quizás podría haber hecho lo mismo. La verdad que la idea está genial. Al rato seguimos manejando y cruzamos el río Mississippi en este puente. Y llegamos a Arkansas, que es un nuevo estado para mí. Ya voy borrando otro estado de mi lista, ¿quién lo diría, He llegado finalmente a Arkansas, mi estado número 48. Ya me faltan 2 más, Nebraska y Alaska, y completo los 50 estados. Esa de ahí es la bandera de Arkansas, la verdad que no me parece muy original. Pero bueno, entré a Welcome Center como siempre para buscar mi mapa y la verdad que estaba muy lindo, muy lujoso. La gente en estos lugares siempre es muy amable. Así que agarré mi mapa y me fui a buscar un lugar para dormir porque ya se estaba haciendo de tardecita. La verdad que no hay mucha cosa interesante en Arkansas y tampoco tenía planeado estar mucho tiempo, así que el otro día manejé directamente a Fort Smith, que está cerca de la frontera de Oklahoma. Ahí me fui a visitar el cementerio nacional, donde tienen más de 1400 tumbas de soldados desconocidos, pertenecientes a la guerra civil, tanto del lado de la Unión como del lado de los confederados. Y ese mismo día también fui a un parque nacional histórico. Y aunque tenía muchas cosas interesantes para ver este parque, me fui directo a ver la horca. Bueno, en realidad un lugar donde ahorcaban gente. La horca no estaba. Me río, pero es triste. Esa misma tarde cuando llegué a la van, me di cuenta de que el mueble se estaba rompiendo. De nuevo. Ese es el tema, que al estar siempre en movimiento, las cosas en la van se rompen más fácil. Es como que los tornillos se destornillan. Esto se salió. Ay, yo sabía cuando se me había caído todo el mueble que esto iba a pasar. Todo esto aquí es mi colección de todos los mapas y todas las cosas. En el primer viaje, en el 2020, tenía todo organizadito y marcaba dónde iba. Después ya está, después de 3 años dejé de organizarme. Pero estos son todos los mapas y postales los últimos 3 años aquí en Estados Unidos en mis viajes. ¡Ay, qué lío que tengo aquí! Me estoy tomando un descansito mientras sigo... que hoy estuve todo el día viajando y como que no tengo muchas ganas de andar arreglando cosas en la van, ¿no? Pero bueno, me tocó. Yo sabía igual que esto iba a pasar, Yo lo había anunciado en el otro video, ¿se acuerdan? Pero nada, se salió esa parte nomás, algo ahí arreglo, le meto algún pegamento o algo y soluciono. Pero bueno, un matecito más y me pongo de nuevo a trabajar. Recontra rudimentario, pero le puse esto aquí y ya, que aguante. Lecky está nerviosa porque ve todo tirado. It's okay, it's okay. Mirá cómo quedó, qué hermosura, todo organizadito, hasta tengo extra lugar y todo, esto está ideal.
Decidí quedarme unos días en Fort Smith, principalmente porque tenía que trabajar y editar unos cuantos videos que tenía atrasados. Aparte de que por más que me intente escapar, la lluvia me sigue encontrando. Unos días después salió el sol finalmente y arranqué camino de nuevo y llegamos a Oklahoma, un estado que no es realmente muy famoso que digamos, pero que tengo planeado ir a visitar un lugar único en el mundo. Así que aquí te dejo una pista y te veo la próxima. Ok, bye.